Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la solución del taller de la materia Bioquímica Microbiana 2, más específicamente de la composición de la membrana citoplasmática en células procariotas. La composición de la estructura de la membrana citoplasmática en células procariotas está compuesta fundamentalmente por lípidos y proteínas, y en menor cantidad por glúcidos. Su composición se determinó por primera vez en eritrocitos de rata en un 40% de lípidos y un 60% de proteínas. Los lípidos de membrana pertenecen fundamentalmente a tres categorías: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles. Los fosfolípidos son los lípidos más abundantes en las membranas biológicas. Presentan una zona hidrófila que constituyen las denominadas cabezas polares, de glicerina o glicerol en los fosfoglicéridos, y una zona hidrófoba en los ácidos grasos, que forman la cola polar. Los glucolípidos son muy semejantes a los fosfolípidos. Ellos contienen oligosacáridos. En las células animales suelen ser derivados de los esfingolípidos. Los esteroles son derivados del colesterol y presentes en las membranas plasmáticas de las células eucariotas. Son más abundantes, por lo general, en células de animales. Por otro lado, en bacterias gram-positivas se encuentran los glucolípidos y los glucofosfolípidos. Las proteínas de membrana están asociadas a la membrana. Ellas pueden cumplir un papel importante en su estructura. Tienen función de reconocimiento y adhesión. Están implicadas en el transporte y el metabolismo celular. Según su grado de asociación a la membrana se clasifican en dos grupos, en proteínas integrales y proteínas periféricas. Los lípidos más importantes presentes en las membranas de las células microbianas son los glicerolípidos, que son los lípidos más abundantes. Ellos ocupan más del 70% de las membranas plasmáticas. A estos lípidos se les llaman glicerolfosfolípidos y constituyen la mayoría de los fosfolípidos de las membranas celulares. Tienen un papel relevante en su estructura bilaminar y en sus propiedades físicas. Los esfingolípidos modulan las propiedades físicas de las membranas, incluyendo su fluidez, grosor y curvatura. El colesterol es el tercer lípido más importante de las membranas celulares. Ellos contribuyen al mantenimiento de la fluidez de la membrana y establecen interacciones con ciertas proteínas de membrana que pueden regular la actividad de estas. Los opioides tienen una función principal en conferir rigidez a la membrana plasmática en las células procariotas. Por otro lado, el colesterol realiza una función similar en las células eucariotas. Las proteínas más importantes presentes en la célula, como ya mencionamos antes, se dividen en dos: proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa de fosfolípidos. La mayor parte de estas proteínas son glicoproteínas y cumplen muchas funciones importantes. Estas incluyen el transporte de moléculas a través de la membrana. Otras proteínas integrales actúan como receptores celulares. Proteínas periféricas. Estas no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a la superficie interna o externa de la misma y se separan fácilmente de la misma. Estas proteínas se pueden adherir a proteínas integrales de la membrana o se pueden pegar a pequeñas porciones de bicapas lipídicas por ellas mismas. Las proteínas periféricas están asociadas a menudo con canales iónicos y con receptores transmembranales. La mayoría de este tipo de proteínas es hidrófila. Transporte de nutrientes en células procariotas. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas. En ellos los procesos de circulación de sustancias ocurren a través de la difusión facilitada y el transporte activo y se dan por la acción de proteínas integrales de la membrana, que actúan como transportadores de sustancias a través de la membrana celular. Un ejemplo de estas proteínas integrales son las proteínas de canal, las cuales forman estructuras en forma de poros que atraviesan la membrana celular y permiten el paso de moléculas como la glucosa y los aminoácidos.
Otro ejemplo son las proteínas transportadoras, que cambian su forma y la adecúan a la que tiene la molécula que ingresa. También se encuentran las proteínas bomba, que liberan la energía de alguna molécula como el ATP para transportar una determinada sustancia a través de la membrana. Importancia del transporte pasivo en las células microbianas. Para el transporte pasivo no se requiere que la célula gaste energía. Entre los ejemplos de este tipo de transporte se incluye la difusión de oxígeno y anhídrido carbónico, la osmosis del agua y la difusión facilitada. El proceso de transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo, también sustancias que sintetiza como hormonas y además es la forma en la que adquiere nutrientes del medio externo. Gracias a la capacidad de la membrana celular de permitir el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias. El transporte pasivo permite el paso de moléculas a través de la membrana plasmática, sin que la célula gaste energía, debido a que va a favor del gradiente de concentración o del gradiente de carga eléctrica. El transporte de las sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica o los canales iónicos, e incluso por medio de proteínas integrales. Transporte activo ligado a simporte de protones. Como se recordará, el simporte se puede definir como el transporte simultáneo de dos sustratos en la misma dirección por un mismo transportador sencillo. En el caso del transporte activo ligado al simporte de protones, lo que ocurre es que uno de los sustratos ha creado previamente un gradiente de concentración, cuya disipación es aprovechada por el otro sustrato para entrar con él. Este otro sustrato puede ser una molécula de carga negativa. En este caso, su simporte ligado a protones tiende a disipar solo el gradiente de concentración. Como ejemplos, tenemos el transporte de iones fosfato, de glutamato, entre otros. Una molécula neutra. En este caso, su simporte tiende a disipar no solo el gradiente de concentración, sino también el gradiente eléctrico. Como ejemplo, tenemos en Escherichia coli, la lactosa usa una beta-galactosidoppermeasa, que es una de las permeasas bacterianas más intensamente estudiadas. Ahora, transporte activo ligado a simporte de iones sodio. Bueno, esto se puede considerar modificada. En algunas sustancias no son transportadas activamente de forma directa por el potencial electroquímico de protones, sino que también a través de un gradiente de sodio que a su vez se origina a expensas de dicha fuerza fotomotriz. Este sustrato entra por una permeasa junto con iones sodio, pero pues a su vez este sodio se recicla por un sistema de antiporte, a expensas de la disipación del potencial de protones. Este transporte también resulta muy económico, ya que solo se gasta un protón por cada molécula transportada, mientras que por cada ATP sintetizado se suele gastar 3 protones que se disipan en las ATPasas. El transporte activo dirigido por ATP. Pues este tipo de transporte se denomina transportadores ABC o ATPasas de tráfico. También se conocen muchos ejemplos en neobacterias y arqueas. También este sistema de ABC es en enterobacterias como E. coli. Se trata también de un sistema de varios componentes en el que existen proteínas periplasmáticas que captan el sustrato con afinidad y que también lo llevan hasta unas proteínas de membrana, las cuales acoplan el paso de dicho sustrato hasta el citoplasma con la hidrólisis de ATP. También la denominación de transportadores ABC se debe a que en todos ellos existen una o dos proteínas periféricas de membranas citoplasmáticas que poseen un dominio de unos 200 aminoácidos. También es denominado cassette ATP. También al parecer este dominio es conservado muy antiguo y parece que ya existía antes de la divergencia evolutiva entre procariotas y eucariotas.
El transporte acoplado a translocación de grupos. Bueno, esto es un sistema que acopla la entrada del sustrato con su modificación química por unión covalente con un grupo químico. En sí no es un transporte activo porque no funciona en contra de un gradiente de concentración, pero que se considera de hecho como un activo, ya que la concentración del sustrato modificado dentro de la célula supera con creces a la del sustrato sin modificar en el exterior. Este sistema también supone un ahorro de energía metabólica. Aunque en el transporte se gasta un enlace rico de energía, el sustrato queda modificado en su paso a través de la membrana en la forma que la bacteria emplea como primer intermediario su ruta metabólica. El modelo de transportadores ABC, que son proteínas transmembranales, que utilizan la energía de hidrólisis de adenosín trifosfato para llevar a cabo ciertos procesos biológicos, incluyendo la translocación de varios substratos a través de las membranas y procesos no relacionados con el transporte, tales como la traducción de ARN y la reparación de ADN. El mecanismo de transporte de los transportadores ABC es desde el sustrato exógeno, que normalmente entra en la periplasma a través de algún en específico o porina de membrana externa. También la proteína periplasmática específica antes de su unión al sustrato tiene una determinada configuración que es denominada abierta, con dos grandes lóbulos globulares unidos formando un ángulo. También está el dímero de proteínas integrales de membrana que se encuentra en un estado energizado, pero incapaz de transportar sustrato. También puede unirse al complejo formando proteína periplásmica en configuración cerrada. También está el complejo de membrana, que es el que alcanza su estado mínimo de energía y con ello descarga el sustrato del citoplasma y se logra la separación de la proteína periplásmica. También tiene como finalidad la hidrólisis de ATP catalizada por las proteínas periféricas de ABC, que estas suministran la energía para que el heterodímero de membrana vuelva a su estado de energizado inicial.